Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 5 de diciembre. Bienvenidos a Primer Click. El Bitcoin supera los $100,000. En Francia colapsa el gobierno y en el mercado se siente el favoritismo por las acciones estadounidenses. Así es, escucharon bien, el Bitcoin supera por primera vez los $100,000. La criptomoneda es más, al momento de grabar este podcast, ya roza los $103,000 tras subir otro 4%. Es el activo que lidera la sesión al inicio de este jueves y es un reflejo de dos cosas. Primero, el apetito por el riesgo que regresa o más bien se fortalece en el mercado tras las declaraciones de Jerome Powell y la publicación del libro beige de la Fed sobre la economía estadounidense. Y por otro lado, las promesas de Donald Trump de un ambiente regulatorio más laxo, en general para el mercado financiero, pero también específicamente para las criptomonedas. Alzas que vemos esta mañana tienen su origen en eventos que ocurrieron ayer. Primero, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dio una amplia entrevista como parte de un evento con inversionistas organizado por The New York Times y se mostró bastante optimista. Fue ese tono de optimismo respecto a la salud de la economía estadounidense lo que llamó la atención del mercado. También se recibieron señales, por ejemplo, de desaceleración en el sector de servicios a través del índice PMI. Hubo una corrección a la baja en esa encuesta de creación de empleo privado, la encuesta ADP, cifras menores a las esperadas, pero el libro beige de la Fed reportó que hay un crecimiento continuo todavía en los diferentes distritos de la economía estadounidense. Eso, sumado al tono optimista de Powell, quien habló de una economía en expansión, mientras al mismo tiempo se han logrado avances en el control de la inflación, son el argumento para el favoritismo por las acciones estadounidenses. Es un tema que se repite y se repite en el mercado. No hay otra opción más atractiva que las acciones estadounidenses, es lo que dicen varios analistas. Hay algunas voces ya de alerta de que se está creando una gran burbuja en ese mercado, mientras el atractivo del mercado estadounidense saca capital de mercados más pequeños, complicando su escenario para el próximo año. Tras las declaraciones de Powell, vimos cómo Wall Street cerró con un nivel récord para sus tres principales índices, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Notablemente son las acciones tecnológicas las que han tenido un repunte en los últimos días, fueron las tecnológicas las que lideraron las alzas ayer. Y son activos que se benefician además por las expectativas de que a pesar de que tenemos esta expansión económica en Estados Unidos, sí la Fed va a continuar con su plan de recorte de tasas de interés. De una manera más moderada, quizás el próximo año, en parte a la espera de ver el impacto de las medidas que vaya tomando la administración de Donald Trump, pero todavía se cree que va a continuar con esa dirección de normalizar la tasa de interés, de llevarla a un nivel neutral, que bien podría no ser los niveles que veíamos antes de las pandemias, niveles mínimos cercanos a cero, pero sí menores al nivel que tenemos hoy de 4,50, 4,75%. Si se pone todo en conjunto, una economía que todavía crece, unas tasas de interés que siguen bajando, más la promesa de Donald Trump de recortar impuestos sobre todas las empresas, se crea un escenario favorable para los activos estadounidenses, aunque esta mañana vemos cierta pausa. Los futuros de Wall Street operan con cierta tendencia negativa. El S&P 500 ha recortado las caídas, los futuros están más bien planos, pero todavía con tendencia en rojo, mientras el Nasdaq retrocede 0,19%. Por el contrario, vemos todavía que las criptomonedas extienden las alzas que marcaron ayer. No solamente tuvimos la entrevista de Jerome Powell, ayer llegaron nuevos anuncios de parte de Donald Trump. Escogió a Paul Atkins como su candidato para dirigir a la SEC, el regulador financiero. Y esta fue la razón que llevó a ese rally del Bitcoin, porque Atkins es un reconocido entusiasta
de la innovación financiera, entre ellos de las criptomonedas. Es además alguien que ya ocupó el cargo de la SEC entre 2002 y 2008 y su gestión estuvo marcada por un ambiente regulatorio más laxo. Él ha sido crítico de la administración de Gary Gensler, el actual presidente de la SEC, por lo que considera regulaciones excesivas, incluso duplicadas. Los críticos de Atkins lo acusan de haber creado ese ambiente regulatorio que permitió la crisis subprime que comenzó en 2007-2008. Y hay que señalar que Atkins también fue crítico de las regulaciones que se impusieron tras esa gran crisis. Trump ha prometido hacer de Estados Unidos la capital cripto del mundo, sin tener claro qué significa esta promesa. Pero al menos lo que está viendo la industria de las criptomonedas con el nombramiento de Atkins es que se avance en Estados Unidos y con ello en el resto del mundo hacia una institucionalización mayor de las criptomonedas como activos, pero no solamente del Bitcoin, sino de otros criptoactivos y también de la tecnología en general, de la tecnología blockchain. Pasemos ahora a un escenario menos positivo, porque el ambiente en Europa es más bien de pesimismo, es un ambiente de crisis. No por ahora en el mercado, sorpresivamente lo que vemos esta mañana es que las acciones europeas marcan un alza de 0,34%, incluyendo las acciones francesas. También vemos que el euro recupera algo de terreno frente al dólar, se mantiene o vuelve más bien al nivel del 1,05 frente al dólar. Ayer estaba más bien en torno a 1,04. Eso no quiere decir que hayan cambiado las expectativas para la divisa de la eurozona. Se cree todavía que va a avanzar hacia la paridad con el dólar, muy afectada por esta diferencia entre un Estados Unidos que tiene todo para avanzar rápido con las promesas, reformas que vaya a plantear Donald Trump, quien tiene mayoría en el Congreso, y una Europa donde sus principales economías están enfrentando crisis en sus gobiernos y con ello demorando las reformas necesarias. Hablamos de Alemania, que se encamina a un voto de también no confianza contra el gobierno de Olaf Scholz y ya todo apunta que habrá elecciones en febrero. Y Francia, donde ayer colapsó el gobierno del primer ministro Michel Barnier. Tal como se esperaba, Barnier no sobrevivió al voto de no confianza. La derecha y las izquierdas radicales se unieron en rechazo al presupuesto presentado por Barnier. ¿Qué viene ahora? Macron, el presidente, tiene varias opciones. Puede insistir con Barnier, lo cual no hace mucho sentido. Puede buscar otro nombre de centro para formar un gobierno para intentar sacar adelante el presupuesto y mantener cierta gobernabilidad hasta que se adelante o se convoquen a nuevas elecciones legislativas el próximo junio. Pero todo apunta a que va a ser muy difícil, independiente a quién nombre, que logre pasar el presupuesto que se había elaborado y lo más probable es que se extienda el actual para el próximo año. Es en parte lo que está descontando el mercado y lo que explicaría la reacción hoy de los inversionistas y las alzas de las acciones francesas. Moody's ha advertido que va a pesar el caos político en el rating de deuda de Francia, complica sus opciones fiscales, complica cualquier opción de hacer cambios. Y por lo pronto habrá que esperar las palabras de Macron, quien se va a dirigir al país a las 8 de la noche de París. Revisemos qué tenemos para hoy, además de esa conferencia del presidente francés. En la eurozona estamos a la espera de las ventas de retail de octubre. En Chile, el Banco Central publica los indicadores de dinámica de empresas. En Brasil se pone a prueba el apetito del mercado después de esas recientes caídas del real, de la bolsa. El Tesoro brasileño sale a colocar deuda a 2 y a 10 años. Y Wall Street tendrá la mirada en el reporte semanal de subsidios por desempleo. Se espera que muestren una ligera alza con una cifra de 215,000 nuevas solicitudes desde las 213,000 desde la medición anterior. Algunos titulares regionales. DFSUT destaca la salida del ministro de Hacienda en Colombia. Duró solamente 19 meses en el cargo. Él está acusado o envuelto en un caso de corrupción. El presidente Gustavo Petro lo defiende.
Dice que su salida no se debe a que sea culpable, sino a que los ataques en su contra tienen que ver con su lealtad al plan de gobierno. El cambio en el ministerio se produce cuando se están discutiendo precisamente el presupuesto, medidas para controlar el déficit y una reforma tributaria. En Chile, Diario Financiero destaca el encuentro del presidente Gabriel Boric con el sector industrial. El mandatario acogió el llamado de la industria en pos del crecimiento y ratificó la idea de rebajar el impuesto a las empresas a 25%. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. ¿Ya recibieron su Wrapped de Spotify? Es Primer Click, su podcast principal de este año. Compártanlo en redes sociales. Ayúdennos a que más personas descubran este podcast. También pueden dejarnos sus comentarios, su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. También nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.